Bien, vamos a seguir analizando esta situación. Estamos con Alonso Cárdenas, quien es politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Alonso, le agradecemos estar aquí con nosotros esta mañana. ¿Y cuál es el análisis que hace el día después de este fallido intento de golpe de Estado por parte de Castillo? Y también sobre todo los retos que tiene Dina Boluarte para, como ella misma lo dijo ayer en el Congreso, llegar a concluir el periodo en el 2026. Bueno, lo primero que deberíamos analizar, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es que Pedro Castillo termina su gobierno como lo comenzó, es decir, en la mayor de las improvisaciones, ¿no? Y estas improvisaciones se vieron al momento de su detención, porque si hubiera algo planeado, organizado, pensado, por ejemplo, hubiera hablado con el embajador de México, el embajador de México le manda un auto diplomático y ese auto diplomático es inviolable, ¿no? No se puede detener. Y por las declaraciones del canciller mexicano Marcelo Ebrard estaban totalmente dispuestos a darle el asilo, ¿no? Entonces, algo tan básico como coordinar la movilidad del traslado de Palacio a San Isidro en un auto diplomático no se logró, ¿no? Entonces, Castillo desgraciadamente tropieza con esos errores de improvisación, ¿no? De falta de tino, de marchas y contramarchas. Él está en una situación muy complicada por sus propias decisiones, de rodearse de personas, de ministros, de asesores de muy bajo nivel. Recordamos al señor Pacheco, a los sobrinísimos, a Silva, que a sigue Juan prófugo. Silva, que sigue prófugo, ¿no? Ministros con denuncias y hasta con sentencias, ¿no? Con prontuario. Claro, entonces la gente no votó por eso, ¿no? La gente votó en las elecciones por un cambio, ¿no? Un cambio. Ya estaba cansada de la clase política peruana, que es importante mencionarlo, es la más desprestigiada de América Latina según los estudios como Latinobarómetro, y esperaban un cambio, ¿no? Pero con Pedro Castillo hubo pues más de lo mismo, ¿no? Y desgraciadamente Pedro Castillo se une a esta larga lista de expresidentes que están vinculados con casos de corrupción. Y que terminan, ¿no?, también encarcelados. Ahora, lo que viene el día de hoy, muchos se preguntan en casa, ¿y con quién toma alianza Dina Boluarte? No tiene bancada en el Congreso de la República. Bueno, ahí Dina Boluarte yo creo que tiene que ver actores fuera del Congreso, fuera del Estado, del poder político, ¿no? Porque el Congreso de la República está sumamente desprestigiado. Tiene 86% de desaprobación. Es la institución que es percibida como la más corrupta del país, ¿no? Según la encuesta de Proética, y además es el Congreso con menos aprobación de América Latina, o sea, también según Latinobarómetro, ¿no? Entonces, tender una alianza con el Congreso, con todo los antecedentes que tenemos, por ejemplo, con Martín Vizcarra, creo que sería un error, ¿no? Lo más sensato, lo más, digamos, loable sería abrir el abanico, convocar personalidades con trayectoria, con experiencia, con solvencia, con peso político propio para armar un gabinete casi de salvación nacional, porque la situación es muy difícil. Ella ha dicho de toda la sangre, ¿no? Claro, y con ese gabinete que debe durar hasta 28 de julio, ya no podemos estar otra vez en cambios de ministros cada 2 o 3 meses, ¿no? Como sucedió con el señor Castillo y con otros expresidentes, porque las políticas públicas necesitan continuidad, ¿no? Y tenemos un problema muy grave de inseguridad alimentaria, tenemos el problema de la sequía en los Andes, tenemos el problema del COVID, no hay un problema también de inseguridad ciudadana muy grave, es decir, hay un conjunto de problemas que necesitan ser abordados y enfrentados con solvencia, con profesionalismo, con integridad y también con experiencia, ¿no? No podemos repetir tener en puestos claves a personas, por ejemplo, como el exministro Juan Silva, ¿no? Que pactaba de manera oscura con mafias del transporte, ¿no? Echándose abajo lo poco que se había avanzado en la reforma del transporte. No podemos repetir esos errores, porque creo yo que pues el país está casi al límite, ¿no? Y digamos, quiera o no, Dina Boluarte, digamos, hablando de las fuerzas en el Congreso, lo más cercano a ella son las bancadas de izquierda, ¿no? Porque con ellas llegó al gobierno, ¿cierto? En ese momento acompañando a Pedro Castillo. Pero luego se rompió la relación con Cerrón y con el resto de agrupaciones. Se expulsaron incluso, ¿no? Así fue expulsada. Entonces, pero en política todo puede ocurrir, ¿no? Se pueden volver a amistad. ¿Sería correcto o sería, digamos, una buena decisión que ella se acerque nuevamente a este sector de izquierda para obtener una suerte de respaldo, por más que sea pequeño,
en el Parlamento? Bueno, hay que ver la experiencia del expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra no logró construir, aunque sea algunos aliados mínimos en el Congreso, y miremos cómo terminó. Así es. En un sistema político tan precario como el peruano, es indispensable tener algunos soportes y algunos apoyos mínimamente institucionalizados, ¿no? Y en este caso, las bancadas que usted menciona de izquierda y de centro izquierda en el Congreso de la República deberían tender puentes con el Poder Ejecutivo, pero para eso necesitas un premier que tenga esa capacidad política y de diálogo para tender puentes apertura, ¿no? Con estos sectores, pero no solamente con estos sectores, con la sociedad civil, con la academia, con el sector privado, con los actores a nivel nacional y subnacional, para que ahora sí podamos tener un mínimo de estabilidad en un contexto nacional e internacional tan pero tan complicado. Y que tanto necesita además el país, ¿no? Clave entonces la designación de quiénes serán los próximos integrantes del Ejecutivo en los gabinetes. Muchísimas gracias, Alonso Cárdenas, politólogo. Alonso Cárdenas, que nos ha acompañado y nos ha dado además su opinión respecto a lo que puede suceder con Dina Boluarte.